Bueno, señores, muy buenos días. Realmente para ambientarnos un poco, yo quiero comentarles quiénes somos y por qué estamos. Yo represento un programa holandés que cuenta con 2000 expertos muy calificados en casi todas las áreas. Ese programa holandés se dedica a compartir conocimiento con personas de mucha trayectoria en diferentes sectores que voluntariamente vienen a algunos países del mundo a prestar su colaboración. Entonces, trabajamos agricultura, trabajamos productos lácteos, trabajamos metalmecánica, trabajamos casi todos los sectores. Entonces, producto de ese trabajo que hacemos, vienen expertos que voluntariamente vienen a compartir conocimiento con las empresas. Entonces, es el motivo por el cual Martin está aquí con nosotros y durante 2 semanas ha tenido la oportunidad de conocer cómo funciona la empresa y nos va a presentar también cuál es su visión de lo que es el negocio en Holanda, lo que son este tipo de energías, y desde luego voy a colaborar en la primera parte en la traducción. Nos excusan que estamos muy sobre el tiempo, su vuelo tiene que estar en el aeropuerto, por eso empezamos puntuales y les agradezco a ustedes que ya empiezan a tener en cuenta el hábito de llegar a tiempo a las presentaciones y a las citas. Bueno, muchas gracias y empezamos. Martín, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Excuse, mi hablas español. No, por el poquito. For those who were here last week, a brief summary of what we learned last week. First of all, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior. Entonces, en primer lugar, we need renewable energy to combat global warming. Necesitamos las energías renovables para combatir el calentamiento global. Ese es un primer aspecto. Conditions for solar energy in Colombia are ideal. El segundo aspecto que menciona Martin es que las condiciones para la energía solar en Colombia son ideales. Ese es el segundo punto. The solar market will double every year like it did in the Netherlands the last 10 years. Este punto también es muy importante, que el mercado de energía solar se ha duplicado cada año, tal como ha sucedido también en Holanda en los últimos 10 años. Solar energy is scalable. That means you can have small solar home systems, you can have rooftop systems for industries or schools or universities, or you can have large utility scale power plants. It's the same technology. La misma tecnología la podemos utilizar en las casas, en la industria y en plantas en mayor escala. O sea, el mismo principio que nosotros vamos a aplicar de energía solar en la casa es aplicable para cualquier otra instancia más desarrollada. Entonces, por eso él habla de que es escalable. Bueno. So we often think about electricity when we make with solar energy, but there are specific applications such as street lighting, water pumps, cold stores for products, and desalination of seawater to make sweet water. Bueno, esa energía solar puede usarse específicamente, sí, me quedó mejor, para iluminación, para bombas de irrigación, para cuartos fríos, para desalinización de agua de mar, para convertirla en potable. O sea, todos estos son aplicaciones que nosotros podemos tener de esa energía y ahí es donde empezamos a pensar dónde más podemos utilizar esa energía. The principle is very simple. With the power of the sun, we make electricity. El principio es muy sencillo. Con el poder del sol vamos a producir energía. Es sencillo y tenemos las condiciones aquí ideales, digamos. And the technology behind it, I will not explain because we don't need to know. Sí, la tecnología alrededor de eso no la vamos a explicar, pero ya es conocida. This is an example of a module. Well, actually, there is one there. Este es un ejemplo de uno de los paneles, que aquí lo tienen ustedes físicamente.
we have 60 cells. That was a bigger one, that is 72 cells, and these cells are all wired in series. Este es uno de 72 celdas, regularmente son de 60 celdas, monocristalino, policristalino. And the power of these modules can be in this range. In fact, it's increasing all the time. The efficiencies are being improved all the time. El poder que tiene es de 280, 340 vatios, pero se está incrementando. It's increased constantly? Yeah, it's going up all the time. Sí, y siempre está, en este momento viene en aumento, ¿no? The lifetime is more than 25 years. Este es otro punto importante. Normalmente la vida útil de todos los productos a veces es el dolor de cabeza. Empieza muy bien, pero aquí tenemos una vida útil de 25 años. Excuse me, please, un momentico, Sí. profesor. La pregunta, yo dentro de mi conocimiento, pues, pero ya ese es el experto, entonces quisiera que me corroborara. ¿Qué potencia ya a 25 años va a generar ya el panel solar? Un porcentaje de 100, 80, Well, 90, 70, He's asking after 24 años, 23. He's asking what is the decrease in power after 25 years. About 20%. Cerca de un 20%. O sea, si al cabo de los 25 años nosotros tenemos un decrecimiento del 20%, me parece excelente. Ok, thank you. The backside of a panel looks like this. You have a junction box, that is this, with two cables, which is a plus and a minus. Esta es la parte posterior del panel, es decir, aquí está mostrando lo que se ve en la parte posterior del panel, los dos cables de conexión si lo volteamos el panel lo veríamos así. Espérate a ver. Sí, tienes razón, así es. Bueno. If we make a cross section, Wait a minute, please. Okay. yes, Okay. this is it. Okay. Usually we don't have the panel with us, so this is perfect. If Bueno. you then have a cross section, these are the photovoltaic cells. This is a layer of glass. at the Estas top. son las células fotovoltaicas. And there is a sheet, a liner behind there. That's all. And you have an aluminium frame. That's all. Y un marco de aluminio. O sea, básicamente lo que vemos en la construcción del panel. I think what's important to know that today, I would say 90% of all the panels are coming from China. Lo más importante de saber en este momento es que el 90% de los paneles vienen de China. Because I've been at groups where people say, I want a European panel. I said, there are no European manufacturers anymore. Y realmente en Europa no hay fabricantes de paneles. Ellos también importan los paneles. This is the market share worldwide. You see United States going Pero, down. excuse me, what is the market The share? market size for Okay. all this is the cells, not the modules, but it's Okay. more or less the same. Japan went down, Germany came up and also went down, and now you see here China. Okay. And now this is a few years ago, but now 90%. Esa es la participación. Definitivamente aquí vemos que China pues tiene liderazgo en la producción mundial y hoy es quien suministra el 90%. Entiendo, ingeniero Harvey, de que los paneles de aquí son importados de China también. Bueno, gracias. Ok, gracias. Me causa curiosidad porque USA Low Production. ¿Por qué? Why? Costo. Costo. Low cost. Mira, realmente China es el mayor importador de materias primas de todo el mundo
y tienen una mano de obra muy barata, con lo cual es muy difícil competir. Explotación muy barata. Sí. Una explotación para Instructor, una pregunta, cuando habla de que el mayor productor de China, obvio, sí, pero entonces Alemania también produce, fabrica tecnología. paneles. Sí, tal vez en la fabricación en sí del panel no, en el desarrollo, en la tecnología sí. No manufactura desarrollada. No, fabricación en Europa no consigues. Ok. If we talk about a solar system, we need more than just the panels. So first of all, we need more panels. These panels are then wired in series. So, yeah. Desde luego, no vamos a hablar de una unidad, sino de un conjunto que los vamos a poner a trabajar en serie. And we call that a string. String. And if you have more strings, then you call that an array. It's just a name. Un array. What it's called. Bueno, esos son nombres con los cuales nos familiarizamos porque se usan en inglés. An inverter, a little bit more on that. And we call this BOS, balance of system, which is cabling, fixing. Sí, esos son todas lo que yo creo que ya han visto de las conexiones, la construcción, el cableado, los elementos, ¿no? And of course, batteries if it is an off-grid system. Excuse me. And if it is an off-grid system, we have also batteries. Sí, para ciertos sistemas de upgrade necesita de todas maneras las baterías. And monitoring, so we can see if the system is working well. Y también el monitoreo para ver si el sistema está funcionando bien. De todas maneras, el poderlo chequear es muy importante. Ese chequeo se puede hacer también vía internet. Yes, he asked if it's possible by internet to check it. Wireless, usually Wi-Fi. Okay, sí. This is a string inverter, so for a grid-connected system, you see the solar system is connected here, and here it's connected to the grid. Sí, aquí viene la conexión a los perdón. La conexión a los paneles y esta va. Connected to the grid, the electrical grid. Okay, a la red. Bueno. So this unit makes from DC power, AC power. Yeah? Most people know ¿Está this. claro? Bueno. Yeah? And it's quite complicated because if there is a shadow coming from clouds, this system will optimize. We call it an MPPT. It should be a shooting MPPT. for a maximum power point. It's a very clever electronics inside. Yeah? What do you mean with the efficiency in Well, the 96? efficiency, in fact, this is also improved. You have some losses there. It's warming up and so on. Okay. So you lose some efficiency in there. Desde luego todos los sistemas tienen una pérdida. La eficiencia es del 96 al 99, que es bien alta, pues la pérdida es relativamente baja. I put here the range. It can be 1 kilowatt to 25, and it can be to 125, and so on. For big solar plants, they go even much bigger. And then one phase or three phase, in the lifetime, 10 to 15 years, more or less. Esto en cuanto al inversor, ¿no? Sí, en cuanto al inversor, sí, correcto. Yeah. For off-grid systems, you have some different technology, and we call this a charge controller. So the systems, the modules are connected to this charge controller over here, and then this is connected to the batteries, and the Okay. load is connected here. This is connected to the batteries? Yes. Okay. But what about the grade system? What does it mean? The Off-grid. upgrade? Off-grid is with batteries. Ah, ya. Funciona Sí, es el que funciona con baterías, exactamente. Una transferencia con baterías. If it is an off-grid system, you need batteries, and that's quite complicated. There's a lot of choices, and there is some development. The majority is still the traditional
Bueno, ya si se habla de baterías, ya entramos en un campo un poco más complejo. But as we all know, Pero son las conocidas acá. Aquí hay varias conocidas que se han trabajado. characteristics, Todas tienen características diferentes y ya, this is a life cycle, how long they can live, sí, if they need maintenance. el mantenimiento que necesitan, en fin. La ficha de manejo y control de cada una de cada batería y cada suplidor, correcto. And how expensive they are. This is cheaper. Y el otro aspecto importante pues también es los costos, cuáles son las más económicas y cuáles son las de más alto costo. But as we all know from our phones, the battery technology of lithium batteries has improved a lot, and prices are going down rapidly. Sí, que por ejemplo las baterías de litio han mejorado mucho y también los precios han venido reduciéndose. Ya. So I foresee that the cost is relatively high, but I think in 5 years from now it will be all. Esto hay que estar muy atento, por eso es la dinámica de las empresas que están en el negocio, porque los precios están cambiando mucho. Hace unos años todos estos materiales eran inalcanzables, apenas para una demostración. Hoy en día ya empiezan a ser. Yo considero que uno de los puntos críticos en las instalaciones por costo es la batería. Yes, he said that one of the critical points is battery. Yeah. Sí, de hecho dice Martin, dice que sí, que es el punto crítico, ¿no? Pero también es importante la observación que en cuanto a precios de las baterías también vienen teniendo modificaciones, entonces hay que estar muy atentos, sobre todo estas de litio especialmente las indica que ha bajado mucho. I first briefly want to explain how the grid connected system works. Sí, aquí es para mostrar cómo opera el sistema, que gráficamente pues se entiende ahí muy bien. So we have here all the solar modules, more, we call it an array. It's connected to the inverter, which we've seen. Aquí se conecta, viene la energía solar, llega acá y aquí llega el convertidor. Convertidor. Inversor. Making Perdón, yo no soy experto en estos from DC términos. to AC. Sí, pero ya creo que ustedes lo comprenden. Bien. And this is connected to the main distribution board in the building. It can be your house, it can be an office, it can be a school. Exacto, exactamente. Here is the connection from the grid, la LED, Es el- yeah, ok, with the electricity meter ok. for the consumption. Yeah. Bueno, yo creo que si alguien tiene una duda del gráfico, está claro. Yo creo que se entiende y más para ustedes que manejan el... Una pregunta ahí sobre la parte de seguridad, que pues, obviamente debe estar inmensa, para las descargas, los rayos, como nos llaman, Oh, la parte de tierra. You're asking about the safety condition for in case of storms, of rains, or Hail. lightning. Lighting. Yeah, Um, they have some type yes, of there is protection. but there's no problem there. No. No. Sometimes hail can be. Hail is ice when it's really ice. Sometimes the rain can become ice. At least in Holland. Bueno, en Holanda sí tienen otras condiciones, ¿no? Las nevadas. Disculpa, es la misma protección que yo le pongo al sistema. Yo ya protegí, digamos, la empresa, un sistema de protección contra rayos. Sí, yo creo que y esa misma protección protege los equipos. yo creo que la protección que se tiene es general e involucra al equipo, pero en particular que lo tenga él en sí no lo tiene. So, if we have a normal situation at daytime, where in the office, for instance, the sun is shining, we make electricity, and the electricity will actually go to the building.
cuando no. Yes? Va a la red. And what we're actually doing, we're buying less electricity from the grid. Bueno, de todas maneras, cuando hay luz solar, viene toda la producción de energía para llegar aquí. Cuando no la hay, pues no hay producción. Pero entonces ahí viene la conexión con la red. If we don't use a lot of electricity ourselves, then the electricity can go back to the grid. If we have no consumption, sí, también es la otra posibilidad de que tomen la otra dirección, hacia la red, cuando no tengo el consumo. Or at nighttime, when there is no sun, of course we need to buy electricity. So we buy. Desde luego todo el sistema funciona cuando tengo sol, cuando tengo energía solar, pero cuando no la tengo, entonces de pronto me toca tomar de la red. Si no lo tengo alojado en las baterías. Exactamente. Si tienen las baterías, el sistema de baterías, entonces ahí las va acumulando, no es problema. I'll show. This is the same picture, slightly differently presented, but it's exactly the same. With the solar panels, we have the inverter. This is the main connection. We have the power meter, and this is the grid. So it's the same Esto setup. el mismo esquema anterior, más gráfico, pues ahí está mostrando todo el sistema de que hablábamos, los paneles, los inversores y la conexión ahí a la red. So what we're doing with the system, we are lowering the purchase of electricity from the grid. Bueno, esto tal vez es una de las cuestiones más importantes, que es las menores compras de energía de parte de la red, ¿no? Que es más o menos lo que ocurre aquí, que parte de la energía se produce directamente aquí en el edificio. So most electricity is for direct self-use. La mayor parte de la electricidad es para consumo directo. Esa es la observación importante. In this case, there are no batteries and there is no backup. Sí, aquí no hay baterías, este sistema no está considerando baterías, luego no hay un backup al no existir las baterías. So if there is no load, then the electricity goes back to the grid, as we saw before. Si no se tiene el almacenamiento, entonces la electricidad va directamente a la red. If there is no grid, so if we have a power outage, then the whole system will stop as well. Excuse me? It's not working anymore. Excuse me, what is your... What is a power outage, a power cut from the grid? Si falta generación, la toma de la red. Ah, ya, sí, claro. It's important to know. Okay. But that's, yeah. Okay. And this is used for all the larger systems. In fact, in Europe, 99% are these systems. So En Europa el 99% de los sistemas son como este. I have now shown you the different systems. So Yo quiero mostrarles ahora las diferencias en los sistemas. we were talking about here. We have grid-connected system, and we Es have el- no batteries. El sistema conectado a la red sin baterías. We can have these systems with batteries, and then we talk about a backup system. Yo puedo tener este sistema con baterías y entonces hablo de backup self-consumption, Yeah. ya con el uso de baterías. Or self-consumption. And O this is para el actually propio becoming consumo. now popular in Germany. Eso es muy popular en Alemania, es para autoconsumo. They use a lot of batteries and, Yes, and that is all to do with regulations. entonces, sí, ahí tiene, but you mean that there is a lot of regulation for use it? Because in Germany there is so much renewable energy on the grid from Eolica and Photovoltaica that they now say you cannot supply back to the grid. So and then it becomes attractive to put it in a battery and use it at night time. So in Germany it's not possible to supply to the grid. Not anymore.
Sí, que en Alemania no se está permitiendo regresar la energía a la red. Entonces, todo es para autoconsumo. Y de ahí viene también en parte la necesidad de la batería para poderla regular. Now, if there is no grid and we have a standalone system, we call it often an island system, then you get, with batteries, you get solar home systems, mini Bueno, grids. si no tenemos el sistema conectado, tenemos el otro, el aislado. Entonces, también lo podemos tener con las baterías. Sometimes there is a backup generator, or we have also wind turbines, and then we call it a hybrid system. También la otra posibilidad es tener el sistema híbrido con el sistema eólico. And there are some small applications then where there's no battery off grid, but this is a small portion of the applications. Sí, hay algunas aplicaciones que en estos sistemas aislados no tienen baterías, pero es una pequeña porción del mercado, no es la mayor, lo más significativo. Now we talked about this, and I will now talk about this system, the off-grid system. So as I said, the majority in worldwide are these systems. La mayor parte en todas partes del mundo es este sistema. You mean this? Yes, so no batteries, grid connected. That is the Lo más usual es sin baterías y conectado a la red. and as I said, this is now in Germany becoming popular. But Y en Alemania sí es un ejemplo que él pone de que en razón de que la red no recibe, no lo acepta por regulación, entonces, y tienen generación diversa, ¿no? Porque tienen también eólica bastante y tienen solar. Entonces, Pero eso nos hace más independientes del sistema, ¿no? ¿Cómo dices? Nos hace más independientes del sistema. ¿No? Sí, sí, realmente ya ellos tienen, por eso la razón de las baterías, lo manejan ellos ya individualmente, no están jugando con la red. so if we look at an off-grid system, we have the solar modules, we have the inversor, and we have batteries and a generator, maybe not. And this is the load. Bueno, yo creo que la gráfica se explica, se entiende por sí sola. Es lo que venimos hablando. The weakness of the system are the batteries. They make it more expensive, and the lifetime is limited. Tal vez, this is the cost of the Yeah, well, yes. Yeah. approx. Aquí me está hablando de 8 a 12 años las baterías. You mean that the battery has a lifespan of 8 to 10, 12 years? It's a little bit even less sometimes. Incluso a veces menos. Litio is mejor. La de litio es mejor, pero de todas maneras el tiempo de duración puede ser de 8 a 12, incluso en algunos casos menor. O sea, se vuelve en la parte crítica. Dependiendo de la fecha y mantenimiento. Exacto, entonces hay que tener muy en cuenta el cuadro anterior donde estaban las especificaciones, que a veces la gente no lo tiene en cuenta. Eso es muy claro en ese aspecto. Que no se confundan que los 25 años es completo. Sí, sí, sí. Ahí hay que tener cuidado. Sí, correcto. I agree with you. If you make a mistake with the system, the batteries can be dead within a year. Sí, eso es muy importante la observación que tú haces, que si el sistema no está operando correctamente, de pronto las baterías le van a durar solamente un año. Sí, sí, que tiene que operar correctamente, ¿no? This is the system in Germany. So grid connected with batteries. Este es el sistema que mencionaba, que es frecuente en Alemania. With the batteries, and so as I said, this is for self-consumption. Electricity produced at the day is used at night. Sí, entonces es el sistema de autoconsumo en el cual la electricidad se va a producir durante el día cuando se tiene la energía solar y se va a consumir durante la noche. Incluso directo en el día.
Pues es directa y en la Sí, claro. las baterías. Yes. Incluye las baterías. And of course, during the day too. Of course. Yeah, sí. Again, an example with diesel generator and batteries, but anyway. Sí, también hay otro ejemplo de generación con el generador y las baterías. Por curiosidad, Dos inversores. en estos meses de invierno, el sistema alcanza a capturar suficiente energía. ¿Tú dices en Europa? Sí, en Europa. Bueno, well, his question is very, very interesting. Here, here regularly, we had no problem because we have sunshine during the whole day. But what happened in Holland is his question. What happened during the Now in the winter, there's In less winter sun, time. and we have no option with solar, so we buy it from the grid. Ahí es donde viene el caso en Europa, que a diferencia de nosotros que podemos tener la energía solar casi que todos los días, allá cuando llegue la época de invierno, entonces la tiene que tomar de la red. No tiene otra opción. Yes. Bueno, dos inversores cuestionan. Él tiene una pregunta que por qué dos inversores. Just forget about it. Why two inversors? I didn't know. I don't know. I think this is schematic, but this is probably the charge controller for the battery. But No, ese es esquemático. Tal vez es el controlador de la batería, pero no. Sí, este es el. he knows the battery. Sí, yes, he knows. Sí, sí, yes. Monitor. He knows the battery. I want to talk a little bit how you can size a system. That means, like, how big should your system be? Sí, bueno, aquí hay algo que él quiere comentar y es cómo puede ser el tamaño del sistema que se está pensando, de un sistema X. This is the map of Colombia and from a well-known database, and you can see how much electricity is produced per day or per year. This is per year, and depending on where you are. And the darker red, the more. You mean solar energy? This is this is The actually solar electricity. sunshine. Yes, yes. Or potential, Sí, you sí, mean? sí, yes. No, la eficiencia solar por sectores de Colombia. Sí, o sea, es el mapa básicamente de eficiencia solar por zonas. Se entiende que, digamos, la zona de mayor intensidad es la zona Guajira. costera. Metro cuadrado. Bueno, ese mapa no lo conocía, pero... And I put them out here. Oops. Y lo ha puesto aquí en cifras, pues kilovatios by cubic meter, Per square meter, Yes. excuse me. So it depends where you are, where you live, and it depends how many clouds there are. So in Bogota we have sometimes clouds here, and that of course that reduces the production of solar energy. Sí, aquí depende mucho, pues este es el mapa general y esta es la radiación, la eficiencia de radiación. Pero entonces va a depender en mucho de la ubicación y va a depender en mucho de la cubierta de las nubes que se presenten. Por ejemplo, hay un caso, hay una persona que está interesada en un sistema y tiene un cultivo de flores en La Calera. Entonces, ¿qué pasa? Que las nubes que vienen de... Excuse me, some example of... Yes. Entonces, las nubes que vienen de los llanos orientales, en ciertos periodos del año, cubren completamente la zona, aunque debería tener muy buena radiación. Entonces, hay épocas en que lo que está produciendo para consumo en las hortalizas no tienen la suficiente luz. Entonces, está pensando en montar un sistema de iluminación basado en paneles solares, precisamente no en paneles solares, sino un sistema de iluminación a la red para solucionar el problema de radiación. Entonces, es lo que les pasa allá en Holanda, que cuando llega la época de invierno queda prácticamente muerto el sistema. Es que ya no nos podemos confiar del clima como antes Sí, lo teníamos. sí, sí. Y el otro punto es de temperatura.
and that is in a negative sense. So when it gets hotter, the output of the solar panels is going down. With the altitude? No, with the temperature. So when it's, Temperatura de ambiente. Sí, the ok. panels are hotter, they produce less electricity. Bueno, aquí es un aspecto también importante para tener en cuenta. La temperatura, él dice que cuando la temperatura es alta, la eficiencia del sistema es más baja. Now, there are websites, and I've calculated, including everything, what the actual production will be, average over the year. So this is in kilowatt hour For, per, you mean a graphic for the whole year? for the whole year, and on average, of course. It's not every year is the same, but it's a good average. And we will use these numbers on the next slide. Sí, es decir, aquí se puede trabajar y sacar unos datos mes a mes. Estos son datos promedios, pero entonces también hay que mirar precisamente por los cambios que hay, cuál es verdaderamente el nivel de eficiencia y por meses, ¿no? Porque puede haber algunos donde es más bajo o más alto, es promedio. This is an example. So how much electricity is produced? Este es un ejemplo, por ejemplo, ¿cuánta energía se produciría? In my example, we take 4 solar modules of 300 watt peak each. Ese es el ejemplo de 4 paneles solares de 300. In fact, this is interesting. This This Canadian Solar, this is 330. Sí, estos son de 330, por ejemplo. Entonces, en este caso sería 4 por 330 lo que le viene a producir. This is watts picos, this is kilowatt watts picos. Ok. Yeah? So, example, Cali. We take Cali. Por ejemplo, en Cali, So it is this times this is kilowatt hour produced average per year. Oh, yeah. Hora, sí, sí. esto es la conversión asumiendo el promedio de Cali. Average, not every month is the same. So No todos los meses es lo mismo, como decíamos antes. Por eso la gráfica mes a mes. Ujú. now we save money by having this system, and what you need to do is calculate your electricity price with this number. Entonces, You aquí, get something- aquí es donde viene la parte importante, y es saber hacer el cálculo de cuánto dinero se va a economizar con el sistema comparado con el costo de la energía. Entonces hay que estar familiarizados con los costos de la energía en cada sitio, porque hay casos muy irónicos que tienen la producción de energía en el Huila y resulta que van a montar alguna industria y los costos son altísimos. Sí, hay que tener en cuenta también el estrato, ¿no? Claro. Ahí Entonces, exactamente. Entonces, ahí tiene que ubicarse muy bien para determinar el costo dependiendo del estrato y dependiendo del sitio, para poder comparar a ver cuánto está ahorrando con el sistema. Ok. This is an example for 4 modules. It's the same for 1,000 or 10,000. Esto es lo mismo, es decir, es modular. Esto aquí podemos hablar de ampliar a miles o a la escala que estamos hablando. Entonces, simplemente de ver cuántas veces se multiplica el sistema. I mean, this price is sometimes different, electricity price, and also the investment, of course, is different. Desde luego también la inversión va a variar dependiendo del tamaño y del sistema, ¿no? Okay? Yeah? Now, how many photovoltaic modules we need? Bueno, ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos módulos fotovoltaicos necesito, digamos? Ahora viene la pregunta a la inversa. A ver, ¿cuántos necesito? There are 3 things you need to look at. First of all, how big is your roof? If we talk about Bueno, the rooftop entonces system. lo primero que tenemos que ver es el espacio en el techo disponible. ¿Qué espacio, qué área tenemos disponible?
Es decir, ese es el primer factor. Si no tenemos espacio disponible, pues es una limitante. How much electricity do we buy now from the grid? ¿Cuál va a ser el consumo de energía o cuánta energía se está consumiendo de la red, por ejemplo, para poder hacer las estimaciones? And how much money do we have? ¿Y cuál es el presupuesto que se tiene para esa, cuál es el presupuesto para esa disponibilidad? This is important because we can start with a small system and then make it larger later in time, 5 years later. Sí, eso también es importante para ver si se puede hacer gradualmente, dependiendo de la disponibilidad del presupuesto. Yo puedo empezar con una parte e ir ampliando gradualmente. Entonces hay que tener los cálculos muy claros de cuál es el presupuesto de inversión para cada caso. From this, we get the system size in kilowatts. Ahí sería cuánto sería la capacidad máxima en kilovatios. And then, depending on which type of module, we get the number of modules we need. Dependiendo del módulo, this one, Sí. dependiendo de lo que veíamos acá, que ahora ustedes pueden revisar what's the capacity of Yes, the capacity. So, dependiendo de la capacidad del módulo, entonces se van haciendo los cálculos de cuántos módulos pueden necesitar para... and in fact, that means that if we know the number and how big they are, we know also if it fits on the roof. You understand? Yeah. Exacto, entonces aquí dependiendo del número y el tipo de módulos, yo tengo que ver el espacio disponible, el área que tengo disponible para poderlos ubicar. And then we need to select a type of inversor, Entonces debo seleccionar el tipo de inversor and the number of strings, etc. etc. y ya los demás, los pasos que siguen. For off-grid systems, this is more complicated because we get batteries, and there are many more possibilities. No, for the isolated. Because you need the batteries, but you can play with a lot Sí, of ya en parallel- los otros casos se vuelve un poco más complicado porque ya tiene que pensar en las baterías y en el manejo de las baterías, pero ya, decir, el primero es lo más sencillo. Una pregunta, Sí, disculpen. Para una construcción, determinado número de casas que es en región fría y ellos van a colocar chimeneas, pero ya son estas chimeneas ¿sí? eléctricas. Ahí el consumo más, Perdona, pero no... Radiadores, más alto. ¿Cómo? La pregunta es, El en- consumo ¿el consumo? es más alto. Claro. Sí, tiene que ser más alto. Al adicionarle algo más a esa Estamos vivienda, hablando Tienes que de determinar la resistivos. carga real que vas a tener para poder alimentarlo de los paneles. Si tú aumentas tu carga, tienes que aumentar la capacidad de carga. Sí, desde luego tienes que... Well, the question is about the... She asked if in a construction there are some option to fireworks with electricity, and of course, if you have fireworks, you need more consumption, so you need to have more capacity, no, of all the system, I guess. So he asked if in the she has a construction, and in the construction she has some fireplaces. Fireplace. Yeah, this is the Heaters. oh, heaters. Well, it's heater. In fact, it's Okay. heater. Electrical heaters, yes. Electric. Yeah. So she need to calculate also Yes, what is the consumption. That's consuming a lot of electricity. Sí, esos consumen bastante electricidad. Hay que hacer el cálculo individual de cuál es el requerimiento de cada uno. ¿Y cuántos tienes para ver cuánto, porque eso parece que consumen bastante, ¿no? Sí, pero es resistivo. ¿Ah? Sí, Okay. electricidad, gas. This is Sí, ahí la the doy. lecture I will give next year. Ah, okay, okay. Now, this is an example of the monitoring. So once we have the system working, Este es un ejemplo de cómo monitorear, de la forma de monitorear el sistema.
we can see how the system is working during the day. Entonces ahí se puede ver cómo está funcionando el sistema durante el día. And you can see here that this is no clouds, and you see here when it's a dip, there are clouds. This is a whole. Sí, este es un caso, es un ejemplo en Holanda, cuando hay nubes y cuando no hay nubes. Entonces se puede ver gráficamente cómo está el sistema operando más eficientemente. Los picos es el máxima intensidad, y aquí en las depresiones es cuando está por nubosidad. This is the morning, this is the day, this is, oops, and of course this is the nighttime. There's no production here. Este es durante el día y esto ya es durante la noche. But it's important to know that the dates are short. This is October. October. This is last year, so yes, this is October. Fíjese, otro factor que tienen que mirar, porque dependiendo del mes, los días de sol son más cortos o más largos. Entonces también eso va a variar en la curva. Seguramente en la época de invierno va a ser muy cerrado y en verano va a ser más amplio. The same for every week. Y también va a tener puede hacer un monitoreo de lo que ocurre por semana, por mes y por año. Eso es por año. And in Holland, this is the summer is good. I mean, the system was not working here, but so the summer is high, and you can see here when it's later on in the year, it's going down. Y la última es el monitoreo por años, que Colombia, no problem here. sí, que aquí en Colombia no es así de esa. Por eso es también que en Holanda otros sistemas pues funcionan mejor, como el eólico. Sí, porque tienen allá permanentemente el viento del norte, en cambio en la parte solar sí tiene mucha fluctuación. Sí, no sé en los llanos orientales, pero de pronto. Tenemos los monzones que nos ayudan muchísimo en la parte de Now, one more last slide. One is that you have to avoid that the panels are not stolen. This is in America, actually. Yeah, but fortunately the prices have come down. That theft is less of a problem, I think. And the other one is vandalism. But they are. Comercial acá en Bogotá tiene una cubierta especial curva, entonces piden que no se atornillen los soportes de los paneles solares sobre la cubierta, entonces va a haber necesidad de proveer estructura metálica para poder soportar los paneles solares. Sí, y esto ya el centro comercial no permite que sobre la cubierta coloquen los paneles. Sí, no permite que se coloquen. He's mentioned about some commercial center in which they have some cover tube, but they cannot permit that the panels are put on the structure. So they need to have a new structure for the panels. Yes, I left that out in this presentation. But of course, this is Listen, yeah, our nice lady Venezuelan said that it's time to go into the but it was airport. the last slide, and I will want to say thank you, muchas gracias.